Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Una joven morena besó en la mejilla a la anciana de cabello gris que estaba sentada en la mesa y le prometió: «Volveré rápido hoy, mamá. Ayer logré hacer la limpieza a fondo, así que hoy solo me quedan las cosas habituales. En cuanto termine, iré a la farmacia y luego iré directo a casa». «No te apresures, Renita», respondió la mujer. «Da un paseo, relájate. ¿Por qué siempre te apresuras conmigo? Puedo arreglármelas aquí, no te preocupes. Poco a poco me las arreglo en la casa. Entonces el hambre no es una amenaza para mí. Si estoy a la altura, tal vez incluso haga un poco de jardinería. Y tú puedes tomar el autobús de la tarde a la ciudad, ve al cine o de compras. En serio, ¿cuánto tiempo llevas usando los mismos jeans?» La morena negó con la cabeza y respondió: «Tendré un día libre y daremos un paseo por la ciudad juntas. Ir al cine o de compras sola no es muy divertido». Irene miró la pantalla de su sencillo teléfono, besó a su compañera de nuevo y salió corriendo de la casa. El clima era bueno, así que decidió ahorrar dinero y caminar hasta el trabajo. Estaba a unos 40 minutos a pie por las calles y senderos del bosque que se habían secado después de que se derritiera la nieve. Irene caminaba con paso rápido y rítmico, sumida en pensamientos sobre los giros de su propio destino. Sus padres murieron trágicamente durante un viaje en balsa por el río, que se anunciaba como una salida simple y agradable en la naturaleza, dejando a una niña de 6 años huérfana. Ni siquiera conocía a sus abuelos paternos ni maternos. Su madre creció en un orfanato, y debido a circunstancias desafortunadas con los padres de su padre, ni siquiera habían tenido la oportunidad de celebrar el nacimiento de su nieta. Irene quedó bajo el cuidado del hermano mayor de su padre. El tío Pablo era una buena persona, pero debido a su constante ocupación, casi nunca estaba en casa. Trabajaba duro para ganar dinero para su esposa Adelaida, sus hijos Francisco y Santiago y más tarde, la sobrina huérfana. No carecieran de nada. Aunque el apartamento y las personas con las que viviría después de la tragedia le resultaban familiares, la pequeña Irene, asustada, perdida y llorosa, se sintió confundida y durante un tiempo no se comunicó con nadie. No podía resignarse a los cambios que habían tenido lugar. La niña estuvo casi en silencio todo el tiempo, incluso en su familiar centro de cuidado infantil. Aunque no era muy conveniente llegar allí desde la casa de su tío, Adelaida no mostró desagrado por tener que ajustar su rutina diaria para llevar y recoger a la niña del preescolar. La cuidadora, realmente preocupada por la huérfana, temía que los cambios en el carácter de Irene, de una charlatana alegre y activa a una solitaria reclusa, fueran irreversibles. Sin embargo, la niña logró adaptarse al nuevo entorno. En reconocimiento a Adelaida, jugó un papel importante en crear comodidad a Irene. La mujer trataba a la pequeña pariente recién aparecida con una cortesía inquebrantable. Nunca le negaba ni siquiera una migaja de pan, como se dice. La abrazaba, la elogiaba y la alentaba por los logros más pequeños. Adelaida intentaba involucrar a la niña en las tareas del hogar, como le aconsejó una amiga interesada en psicología, pero no la abrumaba. Adelaida no maltrataba a la niña, le cosía faldas, vestidos y le trenzaba el cabello. En su infancia, Irene pensaba que la esposa de su tío era demasiado exigente con ella y que realmente no la amaba. La mujer no la llamaba hija, pero a medida que crecía, entendía cuán acertada era Adelaida al no querer reemplazar a su madre. La sabia mujer ayudó a la niña a preservar sus recuerdos de sus padres. Irene entendía ahora claramente que la compasión de la esposa de su tío era un amor genuino. Adelaida, con toda la fuerza de su alma compasiva y verdaderamente maternal, se esforzaba para que la niña no se sintiera despojada. Siendo una persona justa y consciente, la mujer nunca hizo distinciones entre la sobrina de su esposo y sus propios hijos. El calor emocional que todos los niños necesitaban, Irene lo sentía plenamente por parte del tío Pablo. En su tiempo libre, con gusto llevaba a sus hijos y a su sobrina al parque de diversiones. Les compraba golosinas y pequeños recuerdos. Él era quien jugaba con todos los niños, mientras Adelaida permanecía en segundo plano, proporcionando un hogar cómodo.
Paco y Yago, los traviesos muchachos que eran 4 y 3 años mayores que su prima, no le prestaban mucha atención. La consideraban demasiado joven como para merecer mucho respeto, especialmente porque tenían que compartir una habitación debido a ella. Sin embargo, a Irene eso le parecía bien. Trataba de ser lo más servicial posible, agradecida de no haber sido enviada a un orfanato. La niña se convirtió en parte de la familia. Cuando Irene comenzó la escuela, de repente, sus primos se convirtieron en sus mejores amigos y protectores. Por supuesto, con los demás, la trataban con condescendencia, pero la ayudaban con sus estudios y lidiaban con los matones que la molestaban, asegurándole una vida pacífica a su prima. Durante varios años, todo fue genial. La sección de camino sin problemas fue reemplazada por una cuesta arriba, y al unísono con eso, los recuerdos de Irene se acercaban a un momento difícil. La prosperidad de la familia que la había acogido resultó ser frágil. Su destrucción se debió a la muerte de Francisco, que fue enviado a un lugar conflictivo para servir. Lo mejor que pudo, la niña de 15 años trató de apoyar a Adelaida, al tío Pablo y a Yago, que lloraba la pérdida de su hermano mayor. De hecho, Irene asumió todas las tareas domésticas, que la madre que había perdido a sus hijos ignoraba. Yago quería venganza, pero debido a una enfermedad crónica, no pudo unirse al ejército. Después de pensarlo un poco, comenzó a prepararse intensamente para ingresar a la facultad de medicina, y lo logró. Irene también tenía planes de convertirse en médica, pero ocurrió otra desgracia. Menos de 40 días después del funeral de Paco, el tío Pablo, que se vio profundamente afectado por la pérdida, sufrió un ataque al corazón y murió. Doloroso fue observar a Adelaida. A veces, Irene sentía que la desdichada mujer la miraba a ella y no reconocía ni siquiera a su propia hija. La situación financiera de la familia empeoró significativamente, por lo que después de completar el 9º grado, Irene se inscribió en una escuela técnica para adquirir rápidamente una profesión y comenzó a trabajar a tiempo parcial donde pudo. Resultó ser muy afortunado que Irene tuviera manos hábiles y una paciencia excepcional. Incluso las operaciones de costura más minuciosas no le provocaban apatía ni ira, solo el deseo de hacerlo lo mejor posible. La niña se enorgullecía de que ya no podía considerarse una dependiente y asumió la responsabilidad de comprar alimentos y productos químicos para el hogar. Por supuesto, entendía que Adelaida llevaba la mayoría de la carga financiera, pero trató de al menos aliviarle la vida. Yago tampoco se quedó inactivo. Junto con sus estudios, logró conseguir trabajo en la estación de ambulancias. A este chico ingenioso, incluso sin una educación completa, le dieron felizmente tareas simples y luego comenzaron a enviarlo a llamadas. Por supuesto, eso doblaba un poco las reglas, pero en caso de escasez de personal, no había razón para desperdiciar a empleados tan decididos. Así que vivimos como un trío. Y una noticia completamente inesperada llegó a Santiago e Irene, después de 3 años de la trágica pérdida de su hijo y esposo de Adelaida. Adelaida reveló su intención de volver a casarse. El plan estaba prácticamente finalizado. Irene entendió que en tales circunstancias, su presencia podría resultar incómoda para la familia. Irene mencionó su deseo de mudarse al apartamento de sus padres, que había sido alquilado a algunos viejos conocidos de Adelaida. La joven había alcanzado la edad adulta, y esta idea no encontró resistencia. Pronto, con la ayuda de Yago, Adelaida y su entonces prometido, Darío, Irene se estableció en el lugar donde alguna vez fue tan feliz con sus padres. Recordaba vagamente que había un mercado cercano donde vendían alimentos y artículos diversos. El primer día después de mudarse, fue a redescubrir los lugares de su infancia temprana. Descubrió una sección que se había transformado en un mini taller. Rápidas alteraciones de pantalones, acortamiento de faldas o vestidos, colocación de cremalleras o reparaciones menores. Este era el rango de servicios que se ofrecía a los clientes. Aunque Irene no encontraba un lugar para ella, decidió preguntar acerca de las vacantes de trabajo. Y la suerte estuvo de su lado.
Una costurera muy embarazada, después de escuchar a Irene, le pidió que demostrara sus habilidades en un pequeño trozo de tela. El nivel de experiencia de Irene era bastante alto, y la costurera, que resultó ser la dueña del mini taller, le dio una oportunidad para trabajar en su lugar. Fue en este trabajo que Irene conoció a su futuro esposo. Carlos entró en la modesta tienda casi por casualidad. La cremallera de su chaqueta relativamente nueva se había roto. Conduciendo por el mercado, notó el discreto letrero. A solicitud del visitante, Irene completó la tarea solicitada urgentemente. Nunca esperó que el hombre apareciera en la puerta al día siguiente. Esa reunión aún resonaba dulcemente en el corazón de Irene. El hombre de 25 años le parecía tan maduro, serio y reflexivo. Rápidamente conquistó su corazón con hermosos cumplidos e historias sobre sus maravillosos padres que vivían en el campo. Incluso la joven no se esperaba a sí misma invitando a su amado a vivir con ella. Después de tal propuesta, Carlos dijo que todo debía hacerse correctamente. Organizó una reunión en la que se reunieron las personas más cercanas. Por parte de Irene estaban Adelaida, su esposo y Yago, y Carlos mismo y sus padres, la señora Gallego y el señor Gallego. Adelaida, aprovechando el momento, le susurró a Irene que la familia de Carlos era muy respetable, trabajadora y con principios. Le deseó a la niña amor y comprensión mutua. La radiante novia agradeció al apoyo de su única familia. El tiempo hasta la celebración de la boda pasó volando, lo que hicieron agradable y sincero por decisión mutua. Irene, quizás por primera vez, vio cómo Adelaida giraba en un baile y se sorprendió gratamente por el emotivo discurso de su primo. Santiago, por lo general no hablador, se superó a sí mismo y provocó un aplauso unánime de todos los presentes. Los padres de su amado esposo abrazaron a Irene como si fuera su propia hija. Nunca tuvo luchas por la atención de Carlos o por el dominio de la cocina con su suegra. De vez en cuando, la señora Gallego, dejando su hogar rural a cargo de su esposo, venía a la ciudad por unos días y se quedaba con su hijo y su nuera, causando ni molestias ni incomodidad. La mujer se alegraba de ver a la ágil joven que trabajaba duro para hacer su hogar acogedor y agradable. Una vez, como lo recordaba Irene ahora, estaban haciendo pasteles juntas, y al ver que su suegra estaba a punto de golpear su codo contra el mango de la olla que contenía huevos para el relleno, Irene exclamó: «¡Oh, mamá! ¡Cuidado con la olla!». La mujer se alejó del objeto peligroso y, acercándose a la nerviosa Irene, la abrazó gentilmente. «No te preocupes, querida. No te sientas avergonzada. Llámame como te sientas cómoda, como tu corazón desee». Irene no dudó en ir al pueblo los fines de semana para ayudar a los padres de su esposo. Por supuesto, le faltaba mucha experiencia como una joven de 19 años que vivía en la ciudad, pero esta deficiencia fue más que compensada por su diligencia y disposición para absorber nuevos conocimientos. Sin embargo, su suegra y su suegro no abrumaron a la novia. El señor Gallego aconsejó: «Hija, el calor del jardín no es el lugar para ti. Es mejor correr al río con Carlitos». La señora Gallego apoyó a su esposo. «Tiene razón. Todo estará listo por la tarde». En su dichosa vida familiar, los primeros contratiempos comenzaron más o menos un año después de la boda. Se decidió demoler el mercado donde Irene trabajaba en el mini taller y reemplazarlo por un edificio de gran altura en el terreno liberado. La joven se quedó sin trabajo. Intentó sin éxito encontrar vacantes cercanas y llegó a fin de mes cumpliendo diversos encargos desde casa. Al mismo tiempo, también comenzaron los problemas en la empresa de logística donde trabajaba Carlos. Irene tuvo que recortar gastos, pero bromeaba al referirse a la renuncia forzada del delicatessen, como el tocino para el desayuno o el embutido ahumado, como una transición a una dieta más saludable. Un día, Carlos sugirió: «Irene, debido a la próxima construcción de los rascacielos, el valor de tu apartamento disminuirá rápidamente. Mientras haya tiempo, creo que podemos venderlo urgentemente y conseguir otro lugar. De lo contrario, terminaremos en el centro del ruido. Y no es seguro que el edificio soporte pacíficamente la obra de construcción cercana».
Irene no quería apartarse de su apartamento familiar. Adelaida, a quien recurrió en busca de consejo, recomendó no alterarse. Irene, aquí está la cosa. En este momento el apartamento es tuyo, pero el que comprarás con las ganancias de su venta será propiedad conjunta. No quiero pensar ni hablar mal de Carlos, pero la vida no es un paseo en el parque. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Después de todo, las circunstancias pueden variar. La sabia Adelaida lo veía como en un cristal. Pero ¿cómo podría Irene negarse a su esposo? Contra el consejo de su pariente lejana, la mujer vendió el apartamento que había pertenecido a sus padres, pero luego todo se convirtió en una pesadilla. Carlos y ella encontraron otro apartamento, y aunque tenía casi el mismo tamaño que el anterior, tuvieron que pedir una hipoteca. La cantidad del pago no era crítica, pero no les permitía salir del modo económico. Sin embargo, eso aún no era un desastre. Poco después de la mudanza, Carlos desapareció. Simplemente se fue a trabajar por la mañana y no regresó por la tarde. Irene llamó a los conocidos de su esposo, y fue entonces cuando quedó claro que Carlos no se había presentado al trabajo. La policía la recibió con poco calor y casi abruptamente le informó que no aceptarían informes de personas desaparecidas. Dijeron: «Es un caso joven, el hombre se cansó de la vida familiar, salió de juerga». Aunque Irene logró mantenerse firme, la investigación no pudo establecer nada sustancial. Reuniendo fragmentos de información recopilada, resultó que Carlos había salido de la estación de metro unas pocas paradas antes de la más cercana a su lugar de trabajo y se dirigió hacia la zona industrial. Había muy pocas cámaras en esa área, y así, en una tranquila y soleada mañana, solo unas pocas semanas antes de su segundo aniversario de bodas, el hombre desapareció. Irene nunca dejó de creer que su esposo estaba vivo e hizo todo lo posible por encontrarlo. Sin embargo, ni la policía ni el detective privado que contrató con dinero prestado pudieron proporcionar respuestas. La principal teoría se centraba en una amante, pero no se encontraron pruebas de infidelidad de Carlos. Un motivo más plausible parecía ser la desaparición debido a una situación complicada en el trabajo, donde supuestamente se había cometido un grave error debido a la culpa de Carlos, lo que llevó a pérdidas significativas. Sin embargo, la dirección de la empresa de logística de alguna manera logró convencer a los investigadores de su no participación. Después de la desaparición de Carlos, sus padres se enfermaron. Alternando entre el hospital, el señor Gallego y su esposa perdieron su entusiasmo por la vida. Afortunadamente, para ese momento, Santiago había comenzado su residencia y reunió información a través de conocidos y recomendó a los mejores médicos en la especialización necesaria. Bajo la atenta tutoría de Yago, Irene aprendió a administrar inyecciones y durante un tiempo se desplazó entre la ciudad y el pueblo, ya que sus suegros se negaron firmemente a mudarse. «Hija, ¿cómo podemos dejar la casa? Especialmente porque aquí se cumplen todas las condiciones. Y como dicen, las paredes familiares tienen un efecto curativo. ¿Qué vamos a hacer en la ciudad? ¿Cómo estar en una jaula? Después de todo, quieras o no, necesitamos salir al aire libre para respirar y sentirnos naturalmente vigorizados. Carlos, cuando regrese, seguramente adivinará que estás aquí con nosotros». Convenció a la novia a mudarse al pueblo el señor Gallego. Por supuesto, Irene entendía que no tenía mucho margen de maniobra. Se podría decir que las circunstancias le hicieron una elección difícil. Los padres de su esposo necesitaban apoyo, incluido el apoyo financiero. En esta situación, la mujer no podía permitirse pagar las cuotas de la hipoteca y también tenía que pagar el crédito que había tomado desesperadamente. Incluso si el banco, considerando la desaparición de Carlos, la acomodara y redujera la cantidad del pago mensual, solo prolongaría su agonía financiera personal. Afortunadamente, Adelaida no solo la apuró para pagar la deuda, sino que incluso ayudó a cubrir uno de los pagos urgentes. «Renita, sé que eres orgullosa, pero por favor no te niegues. Veo que estás al límite de tus fuerzas en este momento, así que te excederás demasiado. Aún así, considera la oferta de los padres de Carlos. Encontraré a alguien para alquilar tu apartamento para que no tengas que preocuparte por el alquiler y las reparaciones más tarde. Será una especie de apoyo.
Después de esperar a que los médicos decidieran dar de alta a la señora Gallego, quien una vez más terminó en el hospital, Irene acompañó a su suegra a casa e informó que había decidido mudarse con ellos. Parecía que esta noticia levantó el ánimo de todos. El dinero comenzó a llegar por el alquiler del apartamento de Irene, y además ella comenzó a coser. Como resultado, pudo pagar la hipoteca y los préstamos. También cuidó a la señora y el señor Gallego. Por supuesto, todo habría estado bien si no fuera por los persistentes pensamientos sobre Carlos, que había desaparecido. De estas terribles preocupaciones, una mañana después del aniversario de la desaparición de Carlos sin dejar rastro, el suegro de Irene simplemente no despertó. La señora Gallego, después de enterrar a su esposo, enfermó gravemente. Durante 2 largos años, Irene luchó por ayudar a la señora Gallego a recuperarse. Afortunadamente, gracias a las indicaciones de Yago sobre dónde acudir, pudo ayudar a su suegra. Cuando la señora Gallego se recuperó y pudo moverse con confianza, Irene se dio cuenta de que podía dejar la casa y comenzó a trabajar en una mansión en el cercano pueblo de Cabañas. Así que, durante casi 2 años, ha estado desempeñando el papel de ama de llaves, criada y costurera. Todo en uno. El salario se paga en efectivo, por supuesto. No hay licencia por maternidad ni vacaciones proporcionadas, pero por lo demás, la tratan con justicia. Y la amenaza de la pobreza para Irene y la señora Gallego ha disminuido. Si tan solo Carlos pudiera regresar, y si tan solo estuviera vivo, entonces en general podríamos vivir felices, respirar aire fresco de primavera y no preocuparnos por nada más. Con este pensamiento, Irene se acercó a la mansión, abrió la puerta con su llave magnética y se puso a trabajar. Para las 16 horas, cuando la dueña de la casa, doña Molina, regresó de hacer compras, Irene logró completar todo lo que había planeado y ya se estaba preparando para irse. Sin embargo, tuvo que quedarse un poco más. La empleadora le pidió que hiciera una alteración en los pantalones de moda recién comprados para la mañana siguiente. Irenita, mi querida, ayúdame. En la tienda de sastres donde me detuve en el camino dijeron que no podían hacer alteración con urgencia. Pero eres tan hábil. ¿Lo harás, amiga mía? Te pagaré por el trabajo adicional, por supuesto. Pero los pantalones deben estar listos para las 9 de la mañana de mañana. Para una costurera experimentada, ese trabajo es como el comienzo de un negocio de sastrería. Además, doña Molina prometió un bono, e Irene no dudó en aceptar. Después de tomar las medidas necesarias, esperó a que la propietaria se cambiara de ropa. Luego, doblando cuidadosamente la prenda de marca en una bolsa, se apresuró hacia su suegra. Por alguna razón, su corazón estaba intranquilo. El tiempo estimado de llegada del taxi proporcionado por el despachador era solo 5 minutos más rápido que si Irene hubiera caminado. Decidió que era mejor correr que esperar con un resultado incierto. Esto había sucedido varias veces durante el pasado invierno. El taxi ordenado simplemente no aparecía, y se tenían que buscar formas alternativas. Pero esta vez no había lodo ni montones de nieve, y deberían quedar al menos otras 2 horas de luz de día. Así que la mujer literalmente corrió el camino familiar. El techo de la casa de la suegra ya era visible desde la colina donde Irene estaba parada. De repente, desde detrás de los pinos, escuchó una voz que, a pesar del ceseo desconocido, no confundiría con otras 100. «Hola, Renita». Indudablemente era Carlos quien hablaba. El regreso de quien Irene había estado esperando durante casi 5 años. Sin embargo, Irene no estaba muy inclinada a creer en sus oídos en este momento. En la tranquilidad de la noche, ya había imaginado múltiples veces la voz de su marido, pero siempre resultaba ser una mera ilusión en la que su atribulado corazón deseaba creer desesperadamente. Girando bruscamente, la mujer miró en dirección al sonido, temiendo otro error. Sus ojos se abrieron de par en par y la bolsa que contenía los pantalones de la propietaria cayó al suelo, resbalando de sus manos repentinamente debilitadas. Cerca del árbol, efectivamente, estaba Carlos, delgado, con barba, claramente no con la misma ropa en la que lo había visto por última vez cuando salió a trabajar, pero aún así era su esposo. Abrumada de alegría, Irene corrió hacia su amado y comenzó a llorar,
sin contener sus sollozos. Carlos, ¿realmente eres tú? Dime algo, ¿dónde has estado? No eres una ilusión, ¿verdad? Preguntó la mujer y suplicó entre lágrimas, abrazando con fuerza a Carlos como si temiera que se desvaneciera en el aire. Con gestos reconfortantes, el hombre acarició la espalda de su esposa y cuando sus sollozos disminuyeron, habló con un ceseo inusual. Vamos a casa, sería bueno comer y refrescarse. Luego te lo contaré todo. Irene, como si despertara, asintió con la cabeza. Claro, cariño, no soy yo misma de la felicidad. Sosteniendo fuertemente la mano de su esposo, Irene estaba a punto de dirigirse hacia el pueblo, pero Carlos la detuvo, recordándole. Renita, ¿dejaste caer alguna bolsa en el camino allá? ¿Tal vez hay algo importante dentro? Sin soltar la mano de su esposo, Irene recogió la bolsa, luchando por controlar su deseo de abrazar de nuevo a su amado, y tratando de concentrarse en el hecho de que, sobre todo, él necesitaba comer. Más tarde, mientras caminaban hacia el pueblo, la mujer eligió nerviosamente sus palabras, para no angustiar demasiado a su suegra con la noticia de su hijo regresado. No se le ocurría una forma adecuada de transmitir el mensaje. Si decía, «Mami, no te preocupes», la señora Gallego se pondría aún más nerviosa, lo cual estaba enérgicamente desaconsejado. Tal vez podría anunciarlo así. «Mami, tenemos buenas noticias». O decirlo directamente. «Carlos ha vuelto». «Oh señor, ¿cómo le digo que su padre no pudo soportar la separación?» Los agonizantes pensamientos de Irene fueron interrumpidos por la voz de Carlos. ¿Cómo te las arreglaste sin mí? ¿Cómo está la salud de mis padres? Por el prolongado silencio, Carlos adivinó que no todo iba bien en casa, y preguntó preocupado. ¿Es mi padre quien está enfermo o mi madre? Las lágrimas volvieron a los ojos de Irene, pero encontró la fuerza para decir. El corazón del señor Gallego se detuvo. Casi hace 4 años lo llevaron a descansar. Sintió que Carlos se tensaba al escuchar esta noticia, pero ya estaban en la puerta de la casa, así que Irene se apresuró a advertirle. La salud de mamá tampoco es buena. Entonces, Carlitos, espera un minuto. Prepararé un sedante y le diré que tenemos buenas noticias. El hombre estuvo de acuerdo con la idea de la esposa y se sentó en el porche, que él mismo había reparado recientemente con su padre poco antes de su desaparición. «Renita, querida mía». La voz de la suegra venía de la cocina. «Me pareció que no entraste al patio sola. ¿Quién ha venido de visita?» Irene entendió que su suegra probablemente había visto a Carlos, pero al igual que ella, tenía miedo de que fuera solo una alucinación. «Tenemos buenas noticias, mamá», confesó la mujer y gritó hacia la puerta. «Entra, Carlitos. Mamá aparentemente ya te ha visto. No puedes esconderte del corazón de una madre». Mientras la señora Gallego abrazaba y besaba a su hijo, quien había regresado de lo desconocido, su nuera se ocupaba de la cena y como precaución preparaba un vaso de remedio calmante para su suegra. «Mamá, haz una breve pausa con Carlitos. Por favor, toma la medicina y yo prepararé la ropa de lavandería y la ropa limpia primero». Carlos preguntó. «Irenita, hoy me daré una ducha y mañana calentemos el baño. He estado soñando con eso». «Por supuesto, Carlitos». Irene estuvo de acuerdo. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su esposo regresado, pero un sentido de deber le recordó. «Solo correré a ver a la casera por la mañana, devolveré las cosas y pediré un día libre. Después de todo, no lo he solicitado en casi 2 años. Quizás ella será comprensiva. Oh, y necesito notificar a la policía que Carlos ha regresado». Reuniendo rápidamente la ropa y los utensilios de afeitado de su esposo, Irene lo acompañó hasta la ducha, advirtiendo: «El cabezal de la ducha está funcionando un poco mal. Si abres la presión de golpe, comienza a rociar en todas direcciones. Así que enciéndelo suavemente. Debería reemplazarlo, pero no he tenido tiempo». «No te preocupes, mi querida». Carlos besó a Irene en la mejilla. «Me encargaré de eso». Irene se sorprendió un poco de que su esposo no la hubiera besado en los labios ni una vez, como solía hacerlo, e incluso evitó sus labios. Sin embargo, Irene estaba demasiado contenta para sentirse entristecida por este comportamiento peculiar de su esposo regresado.
Atribuyó esto a su timidez debido a su apariencia ligeramente despeinada y a la falta de un diente frontal. Más tarde, cuando el hombre limpio, recién afeitado y cansado se sentó en su sillón favorito después de una cena copiosa, la señora Gallego no pudo contenerse y preguntó: Hijo, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué desapareciste sin avisar a nadie? ¿Qué te pasó? Después de dar un sorbo de té de una taza grande, Carlos hizo una pausa por un momento y luego comenzó a explicar. En el trabajo, todo era un desastre. Un trato salió mal y no debió haberlo hecho. Luego, la carga en el camino de alguna manera se redujo a la mitad. La inspección también fue un desastre. Los buenos tipos que habían trabajado para la empresa desde cero comenzaron a dispersarse. El jefe estaba furioso, buscando a alguien a quien culpar. El día antes de que desapareciera, me pidió que encontrara el camión con la carga, no en la zona de descarga, sino en la zona industrial. Irene no pudo contenerse y exclamó: Carlito, pero ¿por qué no me lo dijiste? Claramente te atraparon en una trampa. El hombre sonrió, revelando el hueco donde faltaba un diente, y extendió los brazos. Renita, ¿qué habrías hecho? ¿Cómo me habrías ayudado? Tomé lo que pensé que eran todas las precauciones. Dejé intencionalmente las llaves atrás, como si las hubiera olvidado, para que los criminales no pudieran entrar en el apartamento y asustarte. Saqué intencionalmente mi pasaporte y todas las tarjetas de mi billetera, excepto la tarjeta de transporte. Las lágrimas rodaron por el rostro de Irene. Le dije al investigador hace 5 años que nunca olvidabas tus cosas, y él me dijo que todo sucede por primera vez. Si tan solo hubiéramos sabido que te dirigías a la zona industrial por parte de tu jefe, la policía habría tenido motivos para interrogarlo más de cerca. Habría ayudado en la investigación, y podrías haber vuelto a nosotros antes. Carlos confesó: nunca pensé que llegaría tan lejos. Pensé que tal vez terminaría en una pelea. Decidí que después de eso renunciaría a la empresa y buscaría un nuevo trabajo, pero me tomaron la delantera. Así que me acercaba al camión con nuestro logotipo y alguien me golpeó por detrás. Desperté ya atado en una pequeña cabina de una furgoneta, según determiné por su tamaño. Además del golpe, parecía que me habían sedado con algo. No tenía fuerzas para liberarme de las cuerdas. Mi cabeza no funcionaba correctamente y solo quería dormir en lugar de intentar escapar de esta situación. Más tarde logré descubrir que me transportaron durante al menos un día. Al final me echaron de la furgoneta en un lugar extraño. Parecía ser una pequeña empresa, pero fortificada no peor que un castillo medieval. El perímetro exterior tenía una cerca de ladrillo simple que no era destacable, excepto que había un sistema de alarma sofisticado. Como descubrí más tarde, solo había una entrada al territorio y era a través de una garita. Todos los coches que pasaban y salían pasaban por ella. Después de una franja de arbustos de espino que crecía alrededor del perímetro, había otra cerca. No había sutileza aquí, alambre de púas en la parte superior y una sola puerta. Tal vez incluso en una prisión de máxima seguridad las cosas no son tan desoladas y sombrías. Puede que no haya garitas en las esquinas del perímetro, pero por lo demás es peor de lo que muestran en las series de televisión. A través de esa única puerta se llevaba a cabo toda la comunicación con el mundo exterior. Los coches no entraban en el interior y toda la carga y descarga se hacía a través de esa puerta. Dentro de esta fortaleza había un barracón con un taller de costura y algunos invernaderos. Me dijeron que debía mucho dinero a gente seria y me obligaron a saldar mi deuda con mi vivienda. Cuando me negué, me golpearon un poco y dijeron que luego compensaría con trabajo. Honestamente, al principio no me tomé todo esto en serio. Pensé que tales métodos salvajes eran cosas del pasado, de los años 90. Pero no, esta prisión estaba ubicada lejos de la gente. Al menos no había ruido del pueblo, como el canto de un gallo o el mugido de las vacas, y no se oía ruido de la carretera tampoco. Por mucho que escuchara, no podía oír nada de eso. Cuando llegué por primera vez, éramos un total de 8 prisioneros. 3 mujeres y 5 hombres. Había solo una ducha y un inodoro para todos nosotros, catres en lugar de camas, colchones delgados y mantas ásperas. Sin embargo, los supervisores eran amables y mantenían la limpieza. Quizá no quisieran lidiar con presos enfermos o infestados. Nuestras tareas variaban.
A menudo me enviaban a la casa de cultivo. Gracias, mamá, por enseñarme todos esos trucos. Carlos alzó su taza como brindis hacia la señora Gallego, quien estaba sentada diagonalmente frente a su hijo en el sofá, escuchándolo con la máxima atención. Gracias a mis conocimientos y habilidades, de alguna manera me convertí en el jefe de la sección agrícola de esta granja de esclavos. Trabajar en la casa de cultivo, por supuesto, no es pan comido, pero bajo varios pretextos logré que trajeran una escalera más grande, supuestamente para verificar algunas pendientes sospechosas. Usando la escalera, me di cuenta de que estaba en una situación difícil. Incluso los guardias vigilaban con pereza para asegurarse de que nadie más pensara en deslizar una nota de ayuda en los productos terminados. El preso regular, Suárez, que parecía ser un anciano pero resultó de mi misma edad, me contó qué solía suceder. Después de la penitencia acordada, solo él y otra mujer sobrevivieron. Ella ya no estaba cuando yo aparecí en este infierno. Suárez dijo que a veces sacaban a alguien por la puerta, pero nadie regresaba. La gente en general cambiaba con frecuencia y después de 3 años yo era el único que quedaba del grupo inicial. A Suárez también lo sacaron por la puerta. Después de eso comencé a considerar seriamente la posibilidad de escapar, pero para bajar su guardia incluso propuse una especie de propuesta de racionamiento para el uso efectivo de la casa de cultivo. Finalmente, la persona principal a cargo, a quien no habíamos visto en persona, se interesó en mi idea. En general, gracias a esta docilidad externa, gané bastante reputación, pero a cambio de eso ni siquiera me permitieron una sola llamada breve. Y realmente quería decirte, aunque fuera unas palabras, para que no te preocuparas. La señora Gallego se secó las lágrimas, e Irene, que había corrido a la cocina, le trajo más sedantes. La anciana agradeció con un gesto la mano de su nuera mientras tomaba la taza. Después de una pausa, Carlos continuó su difícil historia. ¿Recuerdas, mamá, cómo papá y yo solíamos cultivar tulipanes para ti? ¿Y tú fingías no darte cuenta cuando susurrábamos entre nosotros? Bueno, con ese mismo sentimiento especial me dediqué a cultivar flores para el Día Internacional de la Mujer, y estaba contemplando cómo poner notas en las macetas sin emborronar el texto. Recientemente, una joven realmente bastante joven terminó con nuestro infierno. Era torpe, no sabía coser, cocinar, ni siquiera cuidar las plantas. Josefa no sabía hacer nada. Sin embargo, los guardias la trataban con indulgencia. No la golpeaban como al resto de nosotros y no la atormentaban. De alguna manera, esta Josefa comenzó a tratarnos decentemente. De vez en cuando le pedía azúcar a todos para compartir porque tenía dientes dulces, pero nadie tenía prisa para dar nada. Pero yo realmente no me importaba. Luego, Josefa pidió trabajar conmigo en la casa de cultivo. Prometió ayudar. Los guardias no se opusieron. Si quiero contribuir, adelante. La chica resultó ser astuta. Logró robar un teléfono de uno de los capataces. Mientras yo lo distraía, de alguna manera logró enviar un mensaje a alguien. Lo borró rápidamente y devolvió el teléfono a su lugar. Afortunadamente, todo estaba sucediendo en la casa de cultivo donde no había cámaras. De lo contrario, habríamos estado en graves problemas. Pero unos días después, un grupo de personas enmascaradas asaltó nuestra prisión. ¿Cómo nos alegramos por eso? Sin embargo, Josefa no me dejó unirme a los demás que estaban siendo cargados en una furgoneta. Me arrastró hacia un automóvil separado. Dentro del auto estaba su padre, Don Reyes. Josefa le había enviado un mensaje pidiendo ayuda y él, utilizando sus conexiones, descubrió dónde tenían a su hija. Nos ofrecieron quedarnos con ellos mientras durara la investigación, pero yo corrí a casa. Don Reyes me prestó algo de dinero y ofreció llamar a mi familia, pero rechacé la oferta. Solo quería verte de inmediato. Llegué a la ciudad y había un hombre que ni siquiera me abrió la puerta. Me dijo que Irene ahora vivía en el pueblo, así que vine corriendo aquí. Irene intuyó que Carlos había omitido muchos detalles, pero al ver que los ojos de su esposo se entrecerraban, se abstuvo de hacer más preguntas. Quizás lo que había compartido ya era demasiado, adentrándose en el turbulento pasado reciente. Mamá, Irene, creo que me iré a dormir. Mis ojos se están cerrando, confesó Carlos. Claro, hijo, ve a descansar. La señora Gallego besó a su hijo cuando se inclinó hacia ella. Descansa, mi niño dorado.
Irene recibió un beso casi amigable en la mejilla de su esposo y no insistió en acompañarlo. Además, todavía tenía que cumplir la tarea de doña Molina. Movió la máquina de coser de la habitación donde Carlos ya se había instalado en la cama, a la cocina, para evitar que el ruido llegara a su esposo y su suegra mientras descansaban, y comenzó a trabajar. La emoción de ver a su amado se estaba haciendo notar, pero después de exhalar, intentó concentrarse en coser. Pronto, los pantalones de doña Molina estuvieron listos. Decidiendo no molestar el descanso de su esposo, Irene configuró una alarma en su teléfono para asegurarse de tener tiempo para preparar el desayuno para todos y no llegar tarde a ver a su empleadora. Luego se instaló en el pequeño sofá. Por la mañana, se despertó incluso antes de los molestos cantos de los pájaros y se apresuró a la habitación de Carlos, para confirmar que estaba allí, justo a su lado. Que todo lo que había sucedido ayer no fue un sueño. Irene abrió suavemente la puerta y sonrió. Carlos estaba acostado allí como le gustaba, extendido como una estrella de mar, durmiendo suavemente. Ella contempló esta vista, sin darse cuenta de que su suegra se le acercaba, quien confesó en voz baja: «Oh, Irene, también vine a ver si nuestro niño realmente ha regresado. Es una lástima que Daniel no haya vivido para ver este brillante día». La señora Gallego secó una lágrima que había rodado desde sus ojos privados de sueño y recientemente llorosos, y aconsejó: Querida, ¿por qué no vas a ver al amigo de Carlos, Javi? Comparte la alegría y pídele que te lleve allí y de vuelta a la señora. No creo que se niegue. Irene siguió el consejo y poco después, Javier la llevó al pueblo en el auto de su padre. Doña Molina escuchaba a la criada mientras se probaba los pantalones. Luego aclaró: Entonces, Irene, ¿solo quieres irte hoy? Me informaste de tu decisión bastante tarde y me será difícil encontrar un reemplazo ahora. Al menos almorcemos y luego te dejaré ir. Mientras tanto, concéntrate en tus tareas. Temerosa de perder su trabajo, Irene aceptó y fue a informarle a Javier que debería ir al pueblo solo. Pasa por mi casa. Diles que iré después del almuerzo. Mi señora necesita algo con urgencia. No te preocupes, Irenita. Les diré a la tía Gloria y a Carlo todo. Tendré mi propia conversación con ese vagabundo Carlos. Tanto tiempo sin verlo. Oye, quizás debería llevarte. O mejor aún, enviaré a mi hermano menor Alex. Tiene un Corolla gris por si se te olvidó. Aunque Irene intentó concentrarse en su trabajo, no le iba bien. Reflexionaba sobre cómo acercarse a su esposo, que había estado actuando de manera tan distante. Quería gritar su felicidad, y se dio cuenta tarde de que no había compartido su alegría con ninguno de sus seres queridos. Aprovechando un momento, Irene envió un mensaje a Adelaida y Yago. Luego puso su teléfono en silencio, anticipando una avalancha de llamadas para aclarar la situación. Doña Molina no soportaba que su personal charlara durante las horas del trabajo, y perder su trabajo ahora no era una opción. El estado de salud de Carlos era desconocido, y era incierto cuánto tiempo y dinero serían necesarios para su rehabilitación después de años de cautiverio. Javi no decepcionó. Su caballo de trabajo, un Toyota Corolla, que su hermano usaba como taxi, estaba esperando a Irene fuera de la cerca de la casa de campo. Mientras se acercaba a la casa de su suegra, Irene notó dos autos grandes desconocidos en el patio. Obviamente, habían llegado invitados y se dio cuenta de que estaban allí por Carlos. Su aprensión creció. Estaba claro que los visitantes no tenían nada que ver con las fuerzas del orden. Agradeciendo a Alex, que se negaba obstinadamente a aceptar dinero, Irene se apresuró hacia la puerta. Pero un hombre salió de un automóvil extraño y bloqueó su camino. Disculpe, están teniendo una conversación importante allí. Irene no se dejó intimidar. Usted discúlpese y aparte, mi familia está allí, así que déjeme pasar. El matón no se movió, pero al parecer sus movimientos junto a la puerta no pasaron desapercibidos en la casa, y alguien desde adentro lo hizo a un lado, permitiendo que la mujer pasara. Irene casi corrió hacia la casa y, apoyándose en el marco de la puerta, se quedó paralizada ante la vista que tenía delante. Junto a Carlos, en la mesa, estaba sentada una joven que acariciaba suavemente su mano, irradiando belleza y juventud. Junto a la desconocida estaba sentado un hombre de aspecto sólido y una mujer cuya apariencia llamativa indicaba claramente parentesco con la chica.
La señora Gallego tenía la espalda hacia la puerta y no veía a su nuera. Sin embargo, su esposo miraba amorosamente a la chica, quien estaba contando a todos los presentes. Si no fuera por Carlos, probablemente me habría vuelto loca allí. Ese lugar era un basurero. Lo único dulce era el azúcar, ni un solo trozo de chocolate en todo el tiempo. Ni hablar de una manicura. Afortunadamente, Carlos me protegió. Sin él, dudo que hubiera escapado de allí. El hombre sonrió, sin soltar la mano de su vecina. Debe ser Josefa, pensó Irene, y su corazonada se confirmó de inmediato. Pepa está exagerando. Gracias a ella nos encontraron a todos y nos rescataron. Solo tuve que distraer al supervisor un poco. Y luego, don Reyes, usted sabe mejor que nosotros cómo encontró esa prisión y cómo organizó esta operación sin exponer su plan a los corruptos policías que supervisaban todo allí. Dentro de Irene se extendió una sensación de frío. Carlos miraba a Josefa con ojos amorosos. Era evidente que, aunque había escapado del cautiverio, no parecía tener la intención de vivir más con su esposa legítima. Irene comprendió que estaba perdiendo ante un rival mucho más joven y bien cuidada en apariencia. Además, Josefa y Carlos habían pasado por una prueba compartida que claramente los había acercado. Sin saber qué hacer, Irene decidió simplemente saludarlos. Con sorpresa, pero aparentemente desde lejos, notó que Carlos no retiraba su mano, sino que en cambio ofrecía. Tomen asiento, conózcanse. Esta es Josefa y sus padres, Enrique y Elena Reyes. Han venido a visitar a mi madre y a expresar gratitud por su hijo, por así decirlo. La señora Gallego se dio la vuelta y, al notar el rostro increíblemente pálido de la novia, se levantó y la llevó a una silla vacía. Siéntate, mi querida. Te serviré agua. No te preocupes, mamá. Puedo hacerlo yo misma. Irene forzó una sonrisa lo mejor que pudo, mirando a su suegra, y luego preguntó directamente a Carlos. Probablemente quieras divorciarte, ¿verdad? El hombre solo se mostró ligeramente avergonzado. Luego confesó. Bueno, sería demasiado pedirte eso. No me malinterpretes. Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por el bienestar de mis padres, pero así es como resultó. Don Reyes me está persuadiendo para que me someta hoy a un examen exhaustivo en el hospital. Con su permiso, también he sugerido que mi mamá se haga un chequeo de salud. Después de todo, las pruebas que ella soportó no fueron fáciles. La señora Gallego levantó las manos. Sigo diciendo que son tonterías. Renita sigue las órdenes del médico. Me administra las inyecciones que recetan y en general cuida de mí. Doña Reyes, con una voz agradable y aterciopelada, intervino, aparentemente habiendo presentado estos argumentos antes, pero ahora dirigiéndolos no a la señora Gallego, sino a Irene, quien acababa de llegar. Verás, no quiero cuestionar las tácticas prescritas por los médicos, pero desde el fondo de mi corazón sugiero no rechazar un examen completo con una institución muy respetable. No hay necesidad de preocuparse. Esta clínica ofrece comidas excelentes y el personal médico es tan impresionante que algunas instituciones extranjeras podrían envidiarla. No rechaces, por supuesto, cubriremos todos los gastos. No tienes de qué preocuparte. Irene, bueno, eres una mujer sensata. Influye en la señora Gallego. Realmente debería cuidar de su salud. Además, intentaremos organizar que Carlos esté cerca. Las emociones positivas son una parte significativa de cualquier terapia. Irene escuchó y sonrió amargamente para sí misma. Allí estaba Carlos, vivo y prácticamente ileso. Volvió, pero ya no como su esposo, sino como un desconocido, y no podía hacer nada al respecto. «Renita, ¿por qué estás tan callada?», preguntó Carlos. La mujer quería responder que no estaba acostumbrada a mostrar todo lo que sentía frente a una audiencia, así que simplemente se levantó y anunció: «Iré a empacar las cosas de la señora Gallego, organizar todas las citas anteriores y preparar otros documentos. Creo que, mamá, lo mejor para ti es ver a buenos especialistas». Se dirigió a su suegra, fue a empacar las cosas junto con su futura suegra y pidió perdón. «Mi querida, dulce y amable niña, por favor, perdóname por no encontrar la fuerza para negarme. Después de todo, Carlos es mi hijo y no podía echar a sus invitados de mi casa, que también le pertenece. Es inhumano y anormal hacia ti, pero así es como resultó la vida. Perdóname, mi querida». Irene abrazó a la mujer al borde de las lágrimas e intentó consolarla.
No tienes absolutamente ninguna razón para disculparte conmigo. Todo lo que pido es que me permitas quedarme aquí un poco más para resolver las cosas con mi trabajo. No quiero decepcionar a la señora, y encontrar ayuda rápidamente, como ella mencionó, no es muy fácil. La señora Gallego abrazó a su nuera con todas sus fuerzas. Renita, mi querida, me harías un gran favor si te quedaras aquí. Después de todo, alguien tiene que cuidar de las gallinas, y pronto tendremos que empezar a plantar en el jardín. Eres nuestra única esperanza, querida. Carlos también aprovechó la oportunidad, mirando hacia la habitación donde estaba su madre, para agradecer discretamente a Irene. Gracias por no armar un escándalo. Probablemente no habría podido manejar eso. Eres una persona maravillosa y mereces ser feliz. Me da mucha vergüenza cómo resultaron las cosas. Bueno, debemos lamentarnos ahora. Puedes despreciarme si quieres, pero no hay nada que pueda hacer. Perdóname. Irene levantó la mano, la pasó por la mejilla de su esposo en despedida. Está bien, Carlos, está bien. Lo más importante es que estás vivo. Sé feliz. No te pondré obstáculos si quieres el divorcio. No te preocupes. Incluso estoy dispuesta a compartir el apartamento para que puedas tener tu propio espacio en la ciudad. No tienes la culpa de las terribles circunstancias que interfirieron en nuestra relación. Vete ahora. No está bien hacer esperar a la gente. Carlos negó con la cabeza, logrando besar la mano de Irene. No digas tonterías. No voy a reclamar tu apartamento. Ya te debo demasiado sin eso. Incapaz de soportar el diálogo que le destrozaba el alma por más tiempo, Irene salió corriendo de la habitación, usando la excusa de recoger los medicamentos habituales para su suegra, que se guardaban en el armario de la cocina. Trató de evitar cruzarse con su esposo tanto como fuera posible, respondiendo todas las preguntas con monosílabos. Sin embargo, los invitados no hicieron mucho esfuerzo por entablar conversación con ella. Solo Josefa, ya fuera por ingenuidad o por el shock de los eventos recientes, intentó hacer algunas preguntas intrascendentes. Por ejemplo, ¿cómo sabía el gallo cuándo cantar? ¿O por qué la madre de Carlos no tenía un perro o al menos un gato en el patio? Doña Reyes, viendo que su hija estaba estresando a Irene, ya bastante angustiada, solicitó: Pepa, me parece que hace calor aquí. Vamos a sentarnos en el coche, donde el aire acondicionado funciona. Enrique, te esperamos afuera. Se dirigió a su esposo, empujando a su hija hacia la salida. La mujer se despidió de Irene. Cuídate, por favor. No nos guardes rencor. Está claro que eres una persona maravillosa. Créeme, esta situación no es fácil para ninguno de nosotros. Siguiendo a su esposa e hija, Enrique Reyes también salió. Adiós, Irene. Dejé mi tarjeta de negocio sobre la mesa. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Te ayudaré con todo lo que pueda, por supuesto. Gracias. Fue todo lo que Irene pudo decir. No pensó que alguien en este mundo pudiera ayudarla en este momento. Después de recibir otro beso en la mejilla frío y fraternal de Carlos y un consejo adicional de su futura suegra sobre dónde y cuándo plantar qué, Irene cerró la puerta tras de todos y, cayendo al suelo, rompió a llorar. Una vez más, la dejaron en la periferia de la vida. Agotada por llorar, simplemente cerró los ojos y escuchó los sonidos a su alrededor. El constante cacareo de las gallinas que la señora Gallego había dejado sueltas en el patio, el ladrido de los perros en algún lugar a lo lejos, ocupados en su no tan humana conversación, y el zumbido de una cortadora de césped llenaban el aire. De repente, el sonido del motor de un coche se detuvo como si estuviera justo enfrente de la casa de Irene. El golpe en la puerta la llenó de esperanza. Pensó que Carlos había vuelto para decir que se había equivocado y que había cambiado de opinión. Sin embargo, al abrir la puerta, vio a Adelaida y Yago parados en el porche, sosteniendo grandes bolsas con el logo de un hipermercado de la ciudad. ¿Por qué estás sola y con lágrimas en los ojos?, preguntó su prima. Corrimos aquí con mamá. Parece que logramos llegar tarde. Irene, no llores. Señaló las lágrimas que brillaban en las comisuras de los ojos de su prima. Explica qué pasó. ¿A dónde desapareció nuestro chico que alguna vez estuvo perdido? ¿Y dónde está la señora Gallego? ¿Qué demonios pasó aquí? Invitando a sus invitados a la cocina, Irene les contó brevemente los eventos recientes mientras desempacaba las bolsas y ponía la mesa. Sus manos estaban ocupadas y, como resultado,
Logró hablar sin romper en llanto ni mostrar excesiva emoción. Luego se sentó simplemente en una silla, captó el olor de la comida, agarró un trozo de salchicha de la mesa y comenzó a comerla con entusiasmo. Solo ahora, Irene se dio cuenta de que, al saltarse el desayuno por la mañana y solo beber una taza de café en la mansión de Doña Molina, sin siquiera probarlo debido a su prisa y deseo de terminar sus tareas y regresar a la casa de su suegra, había pasado el día sin una alimentación adecuada. Si lo hubiera sabido, no me habría apresurado, murmuró Irene en voz alta. Habría estado feliz durante algunas horas más, y ahora estoy completamente sola, no deseada por nadie. Mi suegra también se fue y me dejó a cargo del hogar. Adelaida miró pensativamente la pared y luego susurró en voz baja. ¿Sabes, Irene? Habría hecho todo lo posible por mantener a Paco con vida sin dudarlo, pero resultó que no pude hacer nada. No te enojes con tu suegra. ¿Qué madre rechazaría pasar tiempo con un hijo que regresó del infierno? Yo habría ido al infierno mismo, y mucho más a una clínica de élite. Adelaida se quedó en silencio. Yago tampoco dijo nada. Entendió que la muerte de su hermano mayor seguía siendo una herida abierta en el corazón de su madre y no sabía cómo aliviar su dolor. Irene tampoco dijo nada. Después de todo, ¿realmente era una tragedia que el arduo trabajo de Carlos y esta chica de una familia aparentemente acomodada lo ayudaron a escapar de sus captores? Tal vez, si no fuera por las conexiones de sus padres, Carlos habría seguido siendo un esclavo. Incluso podría haber desaparecido para siempre. ¿Eso habría sido mejor que su regreso a la alegría de su madre? Josefa tampoco tenía la culpa de enamorarse de un hombre casado. Irene, quizás más que nadie, sabía lo cariñoso y tierno que era Carlos. Era fácil enamorarse de él. Por supuesto, estaba decepcionada de que, si contábamos desde el momento en que se conocieron, el destino solo les había concedido 3 años de felicidad antes de separarlos. Fueron separados en contra de su voluntad. Debería estar feliz. Tal vez. Carlos regresó con vida, como ella había pedido. Simplemente no especificó que su corazón ya no le pertenecería. Como dicen, ten cuidado con lo que deseas. O, más precisamente, formula tus deseos de la manera más detallada posible para que la traviesa mano del destino no tenga espacio para maniobras desagradables. La suave luz de la lámpara de mimbre añadía calidez a la cocina, y el melancólico silencio que se había instalado en el pequeño espacio fue roto por Yago. Muy bien, señoras, vamos a cenar. Necesitamos recuperar fuerzas. Además, no hay motivo para estar tristes. Irene, estás comenzando una nueva etapa de la vida. Y mi mamá y yo, ya sabes, siempre estamos aquí para ti, incluso si estamos lejos. Adelaida se secó elegantemente las comisuras de los ojos con una servilleta y sonrió. Bien dicho, hijo. Muy bien hecho. ¿Qué tal si nos sirves un poco de jugo? Es como si acabáramos de brindar y nuestras copas estuvieran vacías. Irene se sentó y admiró a la mujer que, en realidad, la había criado. Hermosa a pesar de las duras pruebas, con una postura orgullosa y una resistencia natural. Era un verdadero pilar para todos los miembros de la familia. Incluso en esos terribles momentos en los que Irene tenía que cargar con todas las responsabilidades domésticas en sus hombros todavía frágiles, confiaba mentalmente en Adelaida. Calculaba cómo resolvería este o aquel problema. «Muchas gracias por venir», dijo Irene. «Hoy habría sido muy difícil por mí sola. Les estoy muy agradecida». «Oh, vamos, hermanita», dijo Santiago en tono juguetón. «Sabes que siempre estoy dispuesto a escapar del trabajo. Y a mamá a veces le hace falta un respiro de servir a su esposo. Que Darío intente mantener la calidez y la comodidad del hogar familiar por sí mismo. Parece que piensa que es demasiado fácil». Irene sospechaba que la relación de Yago con su padrastro no iba demasiado bien. Su discurso solo confirmó sus sospechas. El salario de Santiago probablemente no sería suficiente para alquilar un departamento, así que el joven tenía que presenciar casi todos los días a alguien más ocupando el lugar de su padre. No importa lo bueno que fuera Darío, estaba claro que Yago tenía dificultades para aceptar la situación. Irene no podía imaginar completamente el dolor de su hermano, pero trató de cambiar de tema. «Iré a preparar la cama para ustedes. Adelaida, ¿dónde preferirías instalarte? ¿En mi cama o en el sofá de la sala de estar?»
La mujer estaba contenta de que Irene viniera en su ayuda y respondió: Irene, ¿puedo instalarme en la terraza? Parece que las noches no están demasiado frías ahora y realmente quiero disfrutar del aire fresco. Con la ayuda de Yago, movieron la cama plegable, el colchón y otras cosas esenciales, e Irene preparó las camas. Después de desearse buenas noches y tratar de conciliar el sueño, Irene intentó dormir. Fue en vano, ya que los últimos 2 días habían estado llenos de demasiadas noticias. Se acostó en la cama, dándose vueltas, esperando a que salieran los primeros rayos del sol. Irene preparó rápidamente el desayuno e intentó no hacer ruido. Sin embargo, Adelaida y Santiago aparecieron en la cocina bastante temprano, deseándose mutuamente un buen día. Jugando el papel de la ama de casa en la casa de su suegra, Irene, quizás por primera vez esa mañana, sintió que no estaba completamente en su elemento, como una impostora. Adelaida, perspicaz, percibió su estado de ánimo y acarició tranquilamente su mano. Querida, cree que la actitud de la señora Gallego hacia ti no ha cambiado en absoluto. Para ella, al igual que para mí, eres la hija más querida, por extraño que parezca. Estas palabras fueron inesperadas pero agradables para Irene. De repente volvió a llorar y abrazó a Adelaida, susurrándole en el oído: Muchas gracias. No tienes idea de lo importante que es para mí escuchar esto hoy. Adelaida secó las lágrimas de Irene y dijo: Ambas debemos calmarnos, ¿de acuerdo? Tienes que ir a trabajar, y yo también. Tenemos los ojos llorosos. Después del desayuno, a pesar de las garantías de Irene de que podía llegar rápidamente a la comunidad de casas, Yago insistió: De ninguna manera, te llevaremos con mamá. Además, pensemos en tu regreso a la ciudad. Estar constantemente aquí como la sirvienta de alguien en su mansión no es para ti, hermana. Después de toda la práctica cuidando a tu suegra, eres prácticamente una enfermera, solo sin el diploma. Y también puedes coser. No seas modesta, eres fantástica. Es hora, Irene, de regresar a la ciudad. La señora Gallego ya tiene a alguien para cuidarla, y es hora de que cuides de ti misma. El mismo día, después de despedirse de sus parientes, Irene informó a su empleadora: Doña Molina, lo siento, pero en un mes tendré que dejarla. Regresaré a la ciudad. La mujer claramente no estaba contenta con esa noticia de su empleada, pero asintió con solemnidad. Está bien, te he escuchado. Empezaré a buscar un reemplazo. Sería bueno si pudieras recomendarme a alguien, pero si no, así sea, me las arreglaré sola. Espero que continúes realizando tus tareas con la misma diligencia que antes, sin pensar en tu partida, ¿verdad? Las 3 semanas que señora Gallego pasó en la clínica sometiéndose a diversas pruebas pasaron rápidamente y sin problemas. Como si estuviera probando la resistencia de Irene, doña Molina simplemente la abrumó con tareas. Nunca antes había cosido tanto para su empleadora. Cortinas, vestidos, faldas, blusas, todo se acumulaba en Irene en un flujo interminable. Sin embargo, ella acogió con satisfacción el trabajo adicional. Cuidar el jardín de su suegra y luego sentarse en la máquina de coser hasta el amanecer ayudó a Irene a olvidar y sufrir menos por el hecho de que estaba a punto de convertirse en una divorciada a cierta edad. Por supuesto, 26 años no eran el final de la vida, pero no se le podía considerar exactamente una joven belleza. 2 arrugas verticales ya estaban firmemente plantadas en sus cejas, y débiles arrugas comenzaban a extenderse desde las esquinas exteriores de sus ojos, lo que no contribuía a un aspecto fresco. Bueno, en fin, la belleza no lo es todo, pensó Irene, mirándose en el espejo. Después de todo, Carlos ya no me necesita y no tengo que presumir delante de nadie más. Cuando señora Gallego regresó a casa con su hijo, elogió a su futura nuera. ¡Oh, qué chica inteligente! Te las arreglaste tan hábilmente. Mi rayo de sol, aunque el personal de la clínica está bien entrenado, nadie administra inyecciones con tanta ternura como tú. Realmente tienes una vocación. Carlos estaba a punto de irse de inmediato, pero su madre insistió en que al menos tomara un poco de té. No lo olvides, hijo mío. Los médicos te dijeron que no te esfuerces demasiado, así que ven, siéntate en la mesa con nosotros. Irene trató de no mirar fijamente a Carlos, que parecía haberse vuelto aún más guapo que antes, especialmente porque se comportaba con una calma evidente y anunció con tranquilidad cuando su madre se fue a descansar, cansada del viaje.
Irene, consulté con un abogado sobre cómo organizar todo para que no haya división de bienes durante el divorcio. Y no te preocupes, ya presenté los papeles y pagué las tarifas, así que no tienes que lidiar con el desagradable proceso. En resumen, me disculpo una vez más, ¿de acuerdo? Está bien, no necesitas pedir perdón una y otra vez. Me voy de aquí a la ciudad en una semana, pero hasta entonces necesitamos decidir quién se hará cargo de la señora Gallego. Será difícil para ella quedarse sola. Carlos sonrió con una sonrisa encantadora. Planeo vivir aquí, Irene. Don Reyes me ofreció trabajo a distancia y acepté. Pepa debe venir más tarde. Entonces, no tienes que preocuparte por mamá. Si es necesario, pediré una enfermera que le administre las inyecciones. Gracias, Irene, cariñosa y encantadora, que ya no es mía. Por favor, perdóname. Irene se apresuró a terminar la conversación, sintiendo que las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Un poco más bruscamente de lo previsto, se apresuró a ordenar, fingiendo limpiar polvo imaginario del alféizar de la ventana, y respondió: Ya basta con los halagos, Carlos, nos estamos separando, así que hagámoslo de una vez. Y no hay necesidad de seguir pidiendo perdón sin cesar. A Irene le quedaba otra semana de trabajo con su empleadora, y durante ese tiempo durmió en la veranda, convenciendo a la señora Gallego de que dormía mucho mejor allí. La casi ex-suegra no se opuso, pero solicitó: Cariño, asegúrate de abrigarte bien. El verano ya ha comenzado, pero todavía puede hacer frío por la noche. Irene apreció el cuidado. Entendió que la señora Gallego estaba entristecida por la decisión de su hijo de divorciarse, y hacía todo lo posible por no mostrar su propia decepción. En el último día de trabajo, Irene recibió su pago completo de Doña Molina, junto con un poco más de lo esperado y una explicación. Tal vez me he vuelto sentimental, pero me gustaría recompensar de alguna manera tu paciencia. Sabes, si no te opones, cuando esté en la ciudad, te llamaré y te traeré algunas cosas para que trabajes en ellas. Eres tan buena en este trabajo. Irene le agradeció. Gracias, Doña Molina. Esperaré con interés futuros encuentros contigo. En esta nota agradable, Irene concluyó otro capítulo de su vida. Santiago y sus amigos Joel y Martín ayudaron a Irene a mudarse del pueblo a la ciudad. Carlos, casi a propósito, fue a visitar a un amigo temprano en la mañana, e Irene no le culpó por ello. No quería esforzarse por ver a su casi ex esposo. La señora Gallego dio la bienvenida a los ayudantes, invitándolos continuamente a tomar limonada casera, degustar ensalada con sus verduras cultivadas en casa y huevos de sus propias gallinas. Pero los alegres jóvenes insistieron en que se sentarían a comer solo después de haber cargado las pertenencias de Irene en el coche. No habían tantas bolsas, cajas y paquetes, y en poco tiempo la señora Gallego pudo mostrar su generosa hospitalidad. Después de levantarse de la mesa tras un desayuno tardío, tanto Irene como su primo Yago, junto con sus amigos, estaban completamente satisfechos. Yago hizo una reverencia respetuosa a la dueña de la casa. Muchas gracias de corazón, señora Gallego. Todo lo que ha preparado es increíblemente delicioso. Es usted simplemente asombrosa. La mujer sonrió. Oh, no es nada. En verdad, Irenita hizo la mayor parte de la cocina. Yo solo puse la mesa. Los ojos de la señora Gallego estaban húmedos. Después de que los hombres se marcharon, como si sintieran la necesidad de dejar a las mujeres a solas, Irene se dirigió a su querida suegra. No me despido, mamá. Llámame en cualquier momento si me extrañas. Ven a visitarme. Ya te he enviado la dirección. Hasta pronto. Las mujeres se abrazaron, y mientras la señora Gallego agitaba su pañuelo al coche que se alejaba, susurró: Buena suerte, querida. Gracias a la vigilancia constante de Adelaida, los inquilinos del nuevo apartamento de Irene fueron muy cuidadosos y no hubo necesidad de reparaciones ni una limpieza a fondo. Entonces, tan pronto como Yago y sus ayudantes trajeron todas las pertenencias, Irene comenzó a organizar las cosas en lugares que sentía que les quedaban mejor. Los hombres más bien obstaculizaron que ayudaron en esta tarea, pero Irene no se apresuró a echarlos. No se sentía muy cómoda emocionalmente y pacientemente les daba instrucciones para llevar cosas a la cocina o al baño. Cuando la mayoría de las cajas estuvieron ordenadas, Irene de repente pidió a los hombres que hicieran una pequeña reorganización. No quería que la distribución del apartamento le recordara los breves momentos en que vivió con Carlos.
Esta solicitud se cumplió rápidamente y después de mirar a su alrededor con satisfacción, Irene reflexionó en voz alta sin dirigirse a nadie en particular. Bueno, ¿qué les parece? Una feliz inauguración de la casa, ¿verdad? Yago miró dentro de la nevera y silbó. Wow, mamá trajo comida suficiente para alimentar a un ejército. Entonces hay mucho para celebrar la mudanza de mi hermana. Irene apoyó de inmediato la idea. Exacto, Yago, muy bien. No se me había ocurrido de inmediato. Voy a llamar a tu mamá ahora. ¿Están de acuerdo si invito a Darío también? Se siente un poco incómodo de otra manera. Santiago agitó la mano. Bueno, ahora es tu lugar, eres la anfitriona. Y en general, Darío no es un tipo malo. Simplemente me resulta difícil tenerlo en el apartamento donde las paredes guardan recuerdos de días felices con mi padre. No creo que tales asociaciones surjan aquí. Martín y Joel querían irse, pero Yago no los dejó. ¿Qué están haciendo, chicos? Trabajamos juntos, así que celebramos juntos. No hay manera de evitarlo. Irene estuvo de acuerdo. Claro que sí. De hecho, hay tanta comida en la nevera que cada uno de ustedes puede llevar algo a casa también. Incluso hay 2 pasteles. Adelaida realmente se lució. La fiesta de inauguración de la casa fue alegre y divertida. Irene y Adelaida, rodeadas por el cuarteto de hombres, se sentían como reinas. Fueron invitadas a bailar sin parar y todos rieron a carcajadas cuando Yago sugirió jugar el juego de las charadas. Irene notó que Martín la miraba con demasiada atención, pero no se tomó en serio esas miradas. ¿Quién sabe qué podría haber llamado su interés? La idea de que pudiera resultar atractiva como posible pareja en la vida fue inmediatamente rechazada por la mujer. Irene ya no creía en el amor a primera vista por unas cuantas miradas. Además, ya no era la chica ingenua que se había enamorado perdidamente de un desconocido. En medio de la celebración, el interfono sonó y, para sorpresa de Irene, reconoció la voz de Carlos. Perdón, ¿puedo subir a recoger mis cosas? Sin dudarlo, Irene apretó el botón para desbloquear la puerta. Claro, Carlos, gracias a Adelaida todo está empacado y te espera en el balcón cerrado y calefaccionado. Por la apariencia de Carlos, era fácil adivinar que no esperaba ver a Irene rodeada de una alegre compañía. No dijo nada, y después de recoger 2 grandes maletas y una bolsa de laptop, se fue. La celebración continuó, y los juegos fueron reemplazados nuevamente por actividades físicas. Mientras giraba a Irene en otro baile, Yago anunció: Si tienes curiosidad, creo que Carlos pronto lamentará su decisión de romper contigo. La impresión que causaste en mis amigos fue increíble. Mishka no puede apartar la mirada de ti. Incluso Ilusha, a pesar de estar casado, te tiene en el punto de mira. El estado de ánimo melancólico de Irene mejoró significativamente. Era agradable ser interesante para alguien. Además, al mirar a su familia ahora, se dio cuenta de que realmente tenía un sistema de apoyo en su vida. Por supuesto, todavía quedaban muchos desafíos por delante relacionados con la adaptación a nuevas realidades y encontrar trabajo. Pero ahora Irene ya no tenía miedo. Sin dinero para el alquiler, las cosas podrían no ser fáciles, pero encontraría una manera, como siempre lo había hecho. Además, como Carlos le había informado, Don Reyes había liquidado toda la hipoteca. Explicó que el padre de Josefa había simpatizado con su situación y le había dado el dinero para pagar la deuda restante al banco. Era difícil pensar en un regalo de inauguración de casa más valioso, así que parecía que la vida realmente se estaba acomodando. Si bien las perspectivas de encontrar trabajo aún eran inciertas, Doña Molina había insinuado que podría tener algunos pedidos para ella. De alguna manera me las arreglaré, declaró Irene, bailando con Martín. A medida que todos empezaron a dispersarse, la anfitriona de su antiguo nuevo apartamento estaba casi exhausta y agradeció sinceramente a sus ayudantes. Si no fuera por ustedes, probablemente no habría podido hacer nada. Muchas gracias. Adelaida guiñó un ojo a Irene. Bueno, ¿para qué son los parientes y amigos si no es para trabajar y relajarse juntos? Estaba claro para ella que la sobrina de su difunto esposo había causado una buena impresión en Martín. Adelaida deseaba desesperadamente que Irene no se apresurara a rechazar al hombre considerado y amable que alguna vez fue compañero de clase y ahora colega de su hijo. Por supuesto, apresurarse a una relación como venganza contra Carlos tampoco era la forma correcta de abordar la situación, pero dejar ir a alguien como él sería un error. Sin embargo, Adelaida se mordió literalmente la lengua,
para no dar consejos no solicitados y simplemente abrazó a Irene con fuerza. Los hombres ya estaban en la escalera y con una sonrisa traviesa, Adelaida aconsejó: Antes de irte a dormir, no olvides decir el viejo refrán: durmiendo en un lugar nuevo, sueña con un esposo para la novia. Irene estalló en risas. ¡Adelaida! Me haces reír. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que ya he vivido en este apartamento antes y todavía soy la esposa legal de Carlos? Buena ocurrencia, futura novia. No solo estoy casada, sino que también, como en los clásicos del humor, joven. No es realmente joven. Adelaida le dio un beso a Irene y, agitando la mano, se apresuró a unirse a los hombres que habían logrado llamar el ascensor. Se despidió gritando: Aún así, inténtalo, Irene. Resoplando, Irene cerró la puerta. Fue bueno que tuviera a Adelaida y a Yago. Habían organizado una celebración para ella e incluso la habían librado de las tareas de limpieza al poner la mesa con manteles y platos. Y al final de la noche, simplemente reunieron todas las cosas innecesarias en una gran bolsa de basura y se las llevaron. Todo lo que Irene tenía que hacer era darse una ducha, lavar el agotamiento del día lleno de acontecimientos y sumergirse en el sofá bajo una esponjosa sábana de felpa en lugar de una manta. Después de enviar un mensaje a la señora Gallego de que la mudanza había ido bien, la mujer, que ya estaba al borde del sueño, apartó el teléfono y murmuró el proverbio sugerido por Adelaida. No es que Irene realmente quisiera volver a casarse, pero ¿por qué no divertirse un poco de forma inocente? Irene soñó con un rico jardín de frutas donde deambulaba, experimentando una increíble sensación de tranquilidad, algo que le era inalcanzable en la realidad. Inhalaba el aroma de manzanas y peras maduras, pero no se atrevía a recoger ninguna fruta. Irene siguió caminando y caminando, cautivada por la belleza del apacible paisaje, y de repente escuchó una voz masculina. ¿Realmente quieres probarlo? ¿Quieres una manzana o una pera? Incluso antes de darse la vuelta, Irene ya adivinó que era Martín quien le estaba hablando, y le respondió inexplicablemente con una inusual ironía juguetona. En realidad me gustaría probar un durazno, pero parece que no hay ningún árbol de durazno por aquí. En respuesta, Martín tomó su mano con firmeza y la llevó a algún lugar, apartando cuidadosamente las ramas que bloqueaban el camino. Pronto, Irene percibió el aroma de los duraznos y luego vio un árbol cubierto de frutos. Martín escogió el más maduro y se lo entregó. Después de una breve pausa, ella lo aceptó y el hombre sonriente la hizo girar en un baile. En este punto, el sueño de Irene terminó e incluso sacudió la cabeza, disipando los restos del sueño o los extraños pensamientos románticos. Me hice bailar hasta las piernas hinchadas, Dios mío, dijo en voz alta. Este sueño fue un recuerdo ligeramente alterado de algo que había sucedido recientemente en la realidad. Había jugos en la mesa, incluido jugo de durazno. Por eso el sueño resultó tan afrutado. Y sí, bailó con Martín. Eso es todo. El escenario de la vida real se transformó en un sueño. No creería que su futuro prometido apareció en su sueño. Sin embargo, el estado de ánimo de Irene era genial. Y ante todo, decidió buscar tela para su guardarropa de verano en la tienda más cercana. No tenía una idea específica en mente, y también encontró cierto encanto en eso. Tal vez, al considerar diferentes opciones, se le ocurriría la idea de coser un vestido de tirantes con volantes. Aunque podría no estar muy de moda, se veía tan tierno y delicado. O tal vez la tela que vio la inspiraría a coser un mono elegante. O algo en un estilo bohemio de espíritu libre. Predecirlo era casi imposible. Una cosa estaba clara. Entrar en una nueva vida con viejos vaqueros definitivamente no era opción. Gracias a Doña Molina, Irene tenía dinero. Incluso podía permitirse el lujo de tomarse unos días o tal vez una semana entera. Sí, una semana. No, menos, como solía decir el sabio conejo de la vieja caricatura. Apresuradamente, Irene de buen humor se dirigió a la tienda. Sin embargo, se dio cuenta de que en los últimos años había habido cambios y el lugar familiar ahora estaba ocupado por una tienda de comestibles de una cadena. Irene preguntó a la dependienta dónde encontrar una tienda de telas y recibió una respuesta bastante vaga. Parece que no tenemos una tienda así cerca a nuestra área.
Agradeciendo a la cajera y pagando por el agua que eligió, Irene salió de la tienda y se sentó en un banco, pensando a dónde ir a continuación. Las preguntas de los transeúntes la ayudaron a localizar la tienda de telas más cercana, y pronto estaba estudiando con atención las telas expuestas en los escaparates. Afortunadamente, los consultores de la tienda no eran intrusivos. Irene paseaba tranquilamente por el pasillo, probándose mentalmente diferentes estilos y colores. En este entorno se sentía como pez en el agua. Y quizás, debido a que llevaba una blusa formal blanca, parecida a la de una vendedora, incluso una joven se acercó a ella en busca de consejo. ¿Podrías ayudarme a encontrar una tela que no requeriría cuidados especiales? Algo que no se deshilache mientras coso y que no se arrugue mucho cuando se use. Y también no debería pegarse a mis piernas. Oh, y por supuesto, tiene que quedar bien en mí. Sonriendo, Irene guió a la desconocida hacia un expositor con telas adecuadas y le ofreció varias opciones para que eligiera. La chica las miró durante mucho tiempo y luego confesó: casi no tengo experiencia en costura, pero mi alma solo ansía crear algo, ¿entiendes? Irene asintió. Entiendo perfectamente. Las personas creativas a menudo sienten esa necesidad. La chica se ruborizó. Oh, no soy tan creativa, pero quiero impresionar a un chico y él valora todo lo poco convencional. Entonces, la ropa de marca está fuera de discusión. Y no puedo permitirme cosas de tiendas boutique tampoco. Además, necesito que la tela sea práctica y fabulosa al mismo tiempo, ¿sabes? Irene le entregó un rincón de una de las muestras de tela. Mírate en el espejo. En mi opinión, esto es lo que necesitas. Si estás buscando una sugerencia de estilo, creo que deberías coser una falda pantalón. Es única y cómoda, y la tela parece perfecta para esta idea. Creo que se convertirá en una prenda hermosa que combinaría bien con cualquier top o blusa. Los ojos de la chica se iluminaron. Ya se la imaginaba presentándose triunfalmente ante el chico que quería impresionar. Irene la ayudó a calcular la cantidad necesaria de tela. Le recordó que lavara la tela antes de cortarla y le sugirió que pidiera ayuda al vendedor para realizar la compra. ¿Por qué no puedes hacerlo tú misma?, se preguntó la chica. De hecho, me siento más cómoda contigo. Soy introvertida, pero tú no me molestas. Contigo me he abierto. Bueno, entonces vamos juntas a hacer la compra, acordó Irene, quien no quería decepcionar a la chica al revelar que ella misma era solo otra clienta. Por supuesto, la verdad finalmente salió a la luz, pero afortunadamente la compra aún se realizó. Sosteniendo la bolsa con la tela, hilos, botones y una cremallera a juego cerca de ella, la chica agradeció nuevamente a Irene y se apresuró a comenzar su nuevo proyecto creativo. Los consultores de ventas sonrieron. Eres toda una profesional. Estabas tan entusiasmada en tus explicaciones que ni siquiera quisimos interferir, aunque técnicamente es nuestro trabajo. Irene se disculpó. Oh, lo siento, simplemente sucedió. Por favor, dame la misma tela, pero en otro color. También estos botones y la cremallera, por favor. Con sus compras, Irene se apresuró a casa y por la noche, después de lavar y secar la tela, comenzó a cortar su nuevo conjunto. En unos días, el trabajo estuvo completo y se admiró orgullosa en el espejo. ¿Por qué había pensado alguna vez que estaba envejeciendo? El reflejo mostraba que todavía se veía bastante bien. Una llamada telefónica inesperada interrumpió la contemplación de Irene sobre el vestido de verano terminado. Era Adelaida en la línea, ofreciendo a Irene un trabajo como representante de ventas. No rechazó la oferta y se adaptó gradualmente a sus nuevas responsabilidades. Era territorio desconocido, pero el volumen de información la mantenía ocupada y evitaba que se aburriera o se sintiera sola. Además, casi todas las semanas, Yago y Martín la visitaban, sacándola a pasear o al cine. Yago, su primo, a menudo inventaba diversas excusas para dejarlos a solas con Martín. Al principio, su comportamiento no muy sutil la molestaba, pero con el tiempo comenzó a divertirla. Se dio cuenta de que su relación con Martín estaba evolucionando hacia un romance, pero no apresuró los acontecimientos. Le gustaba, pero no tenía prisa por confesar sus sentimientos. A medida que se acercaba el final del verano que se iba, señora Gallego invitó a Irene a su fiesta de cumpleaños y le confesó: «Sabes, probablemente lo entenderé si declinas, pero realmente me encantaría verte. Te extraño terriblemente».
Conmovida, Irene prometió asistir y comenzó a contemplar ideas de regalos y opciones de atuendo para la celebración. El tema del regalo se resolvió bastante rápido. Sin embargo, coser un vestido nuevo se convirtió en un desafío debido a su apretada agenda de trabajo. Los pedidos de Doña Molina y sus conocidos. Casi no tenía tiempo. Aún así, no quería asistir a la fiesta en jeans o ropa de oficina estricta. Durante algunas noches sin dormir, Irene logró coser un vestido cómodo que no era demasiado llamativo ni restrictivo. Después de todo, sabía que no podría resistirse a ayudar a señora Gallego. Martín no quería dejar que Irene fuera a visitar a su ex-suegra sola y preguntó: «¿Qué te parece si te llevo? Esperaré para celebrar contigo y luego te llevaré de vuelta». Irene no tuvo objeciones porque no podía imaginar cómo se las arreglaría para quedarse bajo el mismo techo con su exmarido. Además, Carlos probablemente estaría con Josefa. En estas circunstancias, pasar la noche en casa de la señora Gallego podría no parecer del todo apropiado. Martín declinó asistir a la celebración real para evitar tensar aún más la situación. Como Irene había anticipado, la fiesta estuvo un poco tensa, pero la cumpleañera parecía feliz, y eso fue un alivio. Carlos y Josefa, a juzgar por la figura visiblemente más redondeada de la joven, esperaban a su primer hijo. Sorprendentemente, esto no desencadenó ninguna emoción negativa. Cualquier sentimiento que Irene hubiera tenido una vez por su esposo ya estaba en el pasado. Quedaron solos por un momento, y Carlos confesó: «Lamento profundamente lo tontamente que desmoronaron las cosas entre nosotros». Irene se encogió de hombros diciendo: ¿Sabes? Cuando supliqué desesperadamente a todos los que tenían algún poder sobre el destino para que te mantuvieran con vida y te trajeran de vuelta, nunca se me ocurrió especificar que debías regresar conmigo. Así que no tengo quejas. Después de esa confesión, Irene se sintió un poco incómoda. Se despidió rápidamente de todos los presentes, felicitó nuevamente a la señora Gallego y con alivio se subió al coche de Martín. Eso es todo. Perdón por tardar tanto. No podía irme demasiado rápido. Martín sonrió. «No te preocupes, estoy dispuesto a esperarte todo el tiempo que sea necesario». El próximo encuentro entre los ex-esposos tuvo lugar unos años después. Carlos llevó a Josefa, que estaba esperando su segundo hijo, a la sala de partos. En la sala de espera se encontró con Martín e Irene, que habían venido en busca de ayuda médica para dar la bienvenida a su primer hijo al mundo. Después de intercambiar saludos educados, ambas parejas rápidamente olvidaron la incomodidad de la situación, ya que la preocupación por el futuro de sus pequeños superó todos los eventos pasados. Con solo unas pocas horas de diferencia, Carlos y Josefa dieron la bienvenida a su segundo hijo, mientras que Martín e Irene se convirtieron en padres de una niña. El alta del recién nacido de Carlos y Josefa coincidió en el mismo día. Mientras observaba a su exmarido de su esposa, Irene pensó en silencio: «Qué suerte que estés vivo después de todo». Luego, después de besar a Martín y entregarle un paquete con su hija, le pidió que se apurara y los llevara a casa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.